Buenas tardes o buenos días, depende de cuándo vayan a escuchar este video. Bienvenidos y bienvenidas al curso o a la primera lección, digamos ya propiamente en materia de Derecho Notarial. Si bien no es la primera lección, digamos la semana pasada tuvimos la oportunidad de discutir algunos temas y sobre todo presentarnos, introducir el curso, el día de hoy ya vamos a comenzar a ver propiamente la materia que tenemos programada. En este sentido, vamos a conversar un poquito de lo que es la evolución histórica y sobre todo un poco, digamos, de lo que fue el desarrollo del notariado desde las primeras épocas, desde las épocas de la antigüedad, pasando un poquito por lo que fue la época romana y llegando a incluso a la colonia y un poco la historia de Costa Rica. Posteriormente vamos a conversar de lo que es la organización del notariado a nivel internacional. A veces nosotros consideramos o pensamos que el notariado es una cuestión pues que pertenece propiamente al Estado de Costa Rica y pensamos que no tiene conexión, digamos, con lo que está sucediendo afuera, pero vamos a ver que en realidad hay bastantes esfuerzos por homogeneizar lo que está pasando a nivel internacional en esta materia. Sí, también vamos a examinar figuras como el notariado latino y el notary public y cuáles son las implicaciones de cada una de estas figuras y analizar un poco sus principios. Entonces, entrando ya en materia, vamos a conversar un poquito sobre la evolución histórica. Tenemos que tener en cuenta que el notariado, digamos, al igual que muchas otras figuras del derecho, responde a una realidad social. Y más que una realidad social, a una necesidad social de poder respaldarnos y de tener seguridad sobre los compromisos y acuerdos que nosotros alcanzamos. Es una figura, digamos que si nosotros nos remontamos a las primeras comunidades, no tenía mucho sentido en una comunidad pequeña, porque en una comunidad pequeña podemos tener un consejo de ancianos o un grupo de personas que son testigos de los compromisos o acuerdos alcanzados y que se van a encargar, digamos, de que esos acuerdos se respeten. Sin embargo, cuando las culturas empiezan a crecer, empezamos a ver los reinos hebreos, por ejemplo, o el reino egipcio, la figura del escriba o la figura de una persona que asegure que dé, por decirlo así, fe o pueda darle respaldo a una determinada situación se vuelve cada vez más necesaria. Porque entonces ya no nos conocemos entre todos, no podemos depender solamente de la palabra y en algún momento cuando haya algún conflicto vamos a necesitar de algo que nos respalde. Sí, entonces en estas digamos, culturas, especialmente entre los reinos de Egipto, y los reinos hebreos, encontramos la figura del escriba. El escriba, pues, en un principio se vuelve una figura muy relevante porque no todas las personas tenían acceso a la lectura y la escritura y tampoco tenían acceso a papel o a otros elementos necesarios, ¿sí? Entonces el escriba empieza a adquirir más y más relevancia, se vuelven personas pues notorias en su comunidad, notorias en su reino. Y además de esto, estaban presentes en todos los actos importantes, incluso los del rey. Era a través del escriba que nosotros podíamos hacer comunicar los edictos, era a través del escriba que teníamos algún tipo de récord histórico, ¿sí? Incluso encontramos, por ejemplo, en Egipto figuras como el documento llamado casero, que podríamos incluso indicar o decir que es un antecesor de las escrituras que conocemos hoy en día. Y este documento, pues lo que se hacía era que se utilizaba para la transmisión de propiedad. Tenían ciertos requisitos, se hacía un documento por cada bien que se quisiera transmitir, tenía que tener una descripción del bien y se utilizaba sobre todo para lo que era la transmisión. Sí, se hacía era como hacer una especie de inventario, pero se hacía un inventario por cada uno de los elementos o bienes, digamos, que se quisiera transmitir. Si nosotros avanzamos un poco en la historia, bueno, acá les tengo una pequeña ilustración, no sé si se recuerdan de esta escena de los 10 mandamientos, que es una película que todos hemos visto 1000 veces. Es una representación muy clara de la figura del escriba y pues su papel fundamental en la historia del reino, puesto que ellos, además de llevar pues todo el control de documentos, fechas importantes, compromisos, acuerdos, digamos quién iba a ser el sucesor del faraón o cuestiones por el estilo, también se encargaban de ser cronistas y de documentar los sucesos importantes.
Entonces, en este caso, en esta escena que estamos viendo acá en particular, es una escena en la que se ejemplifica cómo el faraón ordena que se borre el nombre de Moisés de todos los libros de historia, crónicas y, digamos, recuentos históricos del pueblo de Egipto sobre esta persona. ¿Sí? Entonces acá vemos un poco su importancia, ¿no? A la par del rey tenemos al escribano, llevando el récord de todo lo que está sucediendo. Cuando llegamos a una sociedad romana, digamos que fue contemporánea también de la egipcia, encontramos varias figuras, entre las que, digamos, las más principales son el tabulario y el tabelón romano. Estas figuras son sumamente similares e incluso el tabelón, digamos, es como una evolución del tabulario cuando este ya se dedica a lo que son más cuestiones relacionadas al fisco o a los impuestos. Pero bueno, en principio ya acá empezamos a notar algunas características similares o incluso exigencias que tenían que cumplir que aún se mantienen. Entonces vemos que el tabulario romano ya se le exigía presenciar los actos de principio a fin. Cualquier acto del que él fuera a respaldar, que él fuera a asegurar o dar autenticidad o dar fe, él tenía que estar presente desde el primer momento hasta el final. Tenía que consignar las fechas, cerciorarse, esto es una parte súper importante, de la voluntad de las partes. Tenían que garantizar que las partes estuvieran de acuerdo con lo que estaba pasando. Y se le exigía ser escrupulosos y diligentes. Entonces acá ya vemos unos primeros requisitos que se mantienen hoy en día, de hecho, porque a nosotros como notarios se nos exige ser personas honestas y tenemos de hecho un régimen disciplinario que es particularmente estricto con estas características, ¿no? Una persona que haya cumplido delitos en su propiedad o que tenga problemas con créditos, etcétera, podría darse el caso de que alguien se oponga y no se pueda, habilitar a esta persona para ejercer el notariado. Ahora, en la figura del tabulario también vemos cosas interesantes entre las funciones que él cumplía, porque tenía una labor de guardar documentos. Era un tercero imparcial que se encargaba de guardar, por ejemplo, el contrato con el fin de garantizar que ninguna de las partes lo fuera a modificar o lo fuera a alterar de alguna forma. Sí, esto lo vemos hoy en día en el notariado actual en la figura del protocolo. Y el notario y posteriormente el Archivo Nacional siguen siendo las figuras imparciales que guardan la escritura original con el fin de que no haya ningún tipo de alteración o modificación en perjuicio de alguna de las dos personas o dos entidades o cuantos quieran estén involucrados en un determinado acuerdo. Además de esto, el tabulario tenía funciones de redactor. Él tenía que redactar el contrato, el documento, escuchar a las partes, entender qué es lo que querían y redactar el documento como tal. Y algunas funciones administrativas más relacionadas con lo que hoy, digamos, podríamos decir son funciones propias del registro civil, como llevar defunciones, nacimientos, matrimonios, por ejemplo. El tabelón, que es una figura que se desarrolla un poco después, originalmente era una persona que se especializaba en redactar contratos para terceros. Y esto es muy particular, de hecho me hizo mucha gracia cuando lo estuve leyendo porque me recuerda mucho la figura de lo que hoy conocemos como divorcio por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque el tabelón tenía que redactar el acuerdo entre las partes y posteriormente llevarlo ante los jueces. Y los jueces se iban a encargar de hacer un control de legalidad y declarar el documento como instrumento público. Es decir, le daban mucha más fuerza. Hacían un control, veían que todo estuviera en orden y cuando todo estaba en orden, entonces esto se aprobaba y se le daba el carácter de instrumento público a este documento que había escrito el tabelón. Entonces, el documento con este acto adquiría un respaldo, ¿no?, de que era legal, de que era ejecutorio y además de esto era plena prueba. Posteriormente vemos que el tabelón se desarrolla y esta figura del juez se elimina y se le da al tabelón esa potestad, el de decir que el documento es legal, ejecutorio y prueba plena. Entonces vemos que se acerca aún más a la figura actual que tenemos nosotros en el notariado. Nosotros como notarios tenemos una función que vamos a estudiar más adelante, que es precisamente asegurarnos de que lo que estamos escribiendo pues sea legal y que no vaya a perjudicar a ninguna de las partes. O que si la va a perjudicar, pues la persona sea completamente consciente de qué es lo que está firmando, ¿sí? Entonces, bueno, acá les dejo una pequeña ilustración de la época romana, para que no se les olvide.
Y bueno, después de este avance tan grande que tuvimos en el Imperio Romano, ustedes recordarán, bueno, que por allá de 475 después de Cristo y posteriormente con la caída del Imperio Bizantino, el mundo entra en la etapa conocida como la Alta Edad Media, ¿no? Que se caracteriza por un fuerte oscurantismo, un fuerte dominio de la iglesia, donde los libros pasan a ser ocultados del público en general. La iglesia y los señores feudales se encargan de administrar qué es lo que las personas van a leer, qué es lo que las personas van a conocer. Se privilegia tal vez incluso el que las personas permanezcan ignorantes para que sean fáciles de guiar para estos poderes que los controlan. Y pues claramente eso implica que para la legislación, para las leyes, pues hacemos un retroceso, ¿no? Un retroceso que fue salvaguardado hasta cierto punto por la Iglesia Católica, que si bien por una parte procuraba que las personas se mantuvieran ignorantes, por otro lado también se encargó de guardar ese conocimiento que se consideraba prohibido. Y en cuanto al derecho, bueno, ustedes lo vieron ya en su curso de Historia del Derecho, pues se encargó también de preservar algunos de los principales institutos que se conocían, por decirlo así, de la época romana. Sí, entonces vemos que la iglesia mantiene hasta cierto punto esta figura del notario, mantiene los escribanos, mantiene los notarios para ir adelante con sus funciones, lo que son los dictámenes del Papa, los documentos legales, etc. Y los señores feudales, por su parte, ustedes van a recordar que estos eran nobles que tenían un ejercicio muy fuerte o que controlaban territorios grandes de terreno, y algunos de los cuales eventualmente llegaron a ser reyes, pues ellos también contaban con escribas que, al modo de los imperios antiguos, se encargaban de recopilar su voluntad, sus edictos, por ejemplo, cuando había algún tipo de aumento de impuestos o cuestiones por el estilo, e incluso cuando se decidía quién iba a ser el sucesor de su señorío. Entonces, aquí vemos que ellos mantienen esta figura. Y posteriormente, conforme vamos avanzando en la Edad Media, los reyes pues llegan a asumir o llegan a, por decirlo así, monopolizar el ejercicio de la fe pública. Claro, pues ellos eran las figuras todopoderosas, todo razonables, todo conocedoras. Entonces ellos asumen esta función y la delegan en funcionarios de su gobierno. Pero es una cuestión del rey y lo que el rey dice es, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto... hay una escena muy interesante, aquí les voy a recomendar películas, es una película que me gusta mucho, se llama Shakespeare Apasionado. Hay una escena donde la reina Isabel I de Inglaterra dice que lo que ella dice es la realidad, aunque no la sea. Así que les recomiendo para que vean la película para que se acuerden de esto, ¿no? La palabra del rey va a ser absoluta y si el rey dice que algo es verde, aunque sea morado, va a ser verde. Y esa es más o menos cómo funciona acá. Entonces, por eso se hace un acaparamiento de la fe pública. Ahora, entre los siglos XIII y XIX, pues el notariado sufre varios procesos convulsos, hay competencia entre los notarios eclesiásticos, entre los notarios que no son eclesiásticos, los seculares, perdón. También hay una serie de discusiones, hay países como Francia que se quedan atrás en el proceso, España e Italia avanzan un poco más. Se trata de definir, ¿no? Es como una etapa dialéctica en la que se empieza a definir, bueno, cuáles son las competencias y los alcances. Y entonces vemos que más o menos ya para el siglo XII se empieza a aparecer la figura del notario. Y tiene sus focos de desarrollo principalmente en Italia y España. Y va a jugar, de hecho, un papel muy importante para España, que ahora vamos a analizar. En Italia, la escuela de Bolonia tuvo un papel fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque el notariado o la escribanía, digamos, se ejercía de forma empírica. En un principio, el que era escribano, pues hacía el contrato, no había mayores formas, no había mayor control. Y, digamos, tal vez en algún momento, no sé, podía faltar información importante, etc. Entonces, como una respuesta a este primer movimiento empírico, digamos, de la evolución del notariado, se da más bien un notariado que era como demasiado rutinario, ¿no? Más bien era un proceso en el que no se necesitaba la lógica
y que nosotros a veces pecamos de entender el notariado así, ¿no? Uno siempre dice, sí, el notariado son puros machotes. Bueno, más o menos esa era este segundo movimiento del desarrollo notarial. Se van al otro extremo y se empiezan a utilizar una serie de formularios, una serie de formas muy estrictas, pero que no llevaban por detrás un ejercicio lógico de parte de la persona que ejercía este cargo. Entonces llega don Roladino Rodolfo o Rolandino Passagiero, al que actualmente se le conoce como el príncipe de los notarios. Este señor se encargó de darle al notariado un carácter científico, ¿no? Trató de hacerlo más una ciencia y de destacar que el notariado no era solo seguir machotes, sino que detrás de él hay un ejercicio práctico e intelectual. Y profundizó, digamos, en el desarrollo y el estudio de la figura del notario y sobre todo del instrumento público. A los inicios del Renacimiento, digamos, ya esta figura se empieza a robustecer aún más y el notariado se empieza a considerar como una función pública. Ahora, yo les comenté que el notariado pues tuvo un papel muy importante en la historia de España y por supuesto también la tuvo en la historia de América, ¿no? En España el notariado, las escribanías se desarrollaron y sirvieron también como una forma para legitimar la conquista y para darle respaldo a todo lo que se hacía en el nuevo territorio. Entonces, un factor muy importante o una frase que me llamó mucho la atención es que la conquista se componía de una tríada indisoluble, digamos, o inseparable, que era la espada del conquistador, la cruz de la religión y la pluma del escribano. Como ustedes bien saben, la conquista de América pues estuvo legitimada también por la Iglesia Católica en un intento o una forma de difundir la fe cristiana, ¿no? Y al considerar que las personas indígenas que vivían en esta zona, digamos los pueblos originarios, no tenían alma, por ejemplo, o eran paganos y necesitaban ser evangelizados, pues entonces la iglesia, ¿verdad? Digamos, le dio el respaldo al reino español y a los reinos de Portugal también, de expandirse con el fin de llevar la fe cristiana a estos nuevos mundos encontrados o descubiertos. Entonces vemos, por ejemplo, que desde el primer viaje con Cristóbal Colón, tenemos un escribano que se embarca con él y que se encarga también de cumplir una función digamos de cronista, ¿no? De no solo llevar el récord de los papeles importantes, de los terrenos que son descubiertos, sino también de los sucesos que iban ocurriendo, ¿no? Y algo que me llamó muchísimo la atención fue que hay un escribano que acompañaba todas y cada una de las expediciones. Se les conocía como escribanos de armada o escribanos de nao, entre otros títulos, digamos, que se podían utilizar. Y esto implicaba que no solo tenía que haber un escribano en cada barco que llevara un récord de todo lo que estaba sucediendo y de las cosas importantes, sino que cuando los exploradores se iban a adentrar en el terreno americano, tenían que ir acompañados de alguien que cumpliera la función de escribano. Entonces, yo me imagino que ustedes han escuchado de el señor Hernán Cortés, ¿no? El conquistador de México, que tuvo un papel importantísimo en lo que fue la derrota del Imperio Azteca. Resulta que don Hernán, él mismo, ejerció la escribanía en España antes de convertirse en conquistador. Él ejerció este oficio, fue escribano y aprendió y de hecho tuvo muy buen conocimiento de las leyes. Y esto le sirvió después para sacar adelante pues sus empresas acá en América, ¿no? Para posicionarse como alguien de mucho poder, para poder guiar las acciones de los otros conquistadores y sobre todo de asegurarse el tener una buena posición frente a la corona española. Entonces, don Hernán Cortés, se hacía acompañar de hecho en cada una de todas sus expediciones de los escribanos e incluso cuando ya terminó pues sus días y el día que murió, hizo su testamento asegurándose de distribuir como eran todas sus riquezas y dejándole un quinto por supuesto a la corona y estableciendo en ese mismo testamento quién era el responsable de llevar ese dinero a la corona española.
Pero también vemos que el escribano cumplía una función súper importante, porque entonces antes de conquistar o atacar de forma armada a algún pueblo indígena, se les leía un edicto de paz. Y el escribano pues era el que, digamos, hacía constar que esto se hizo, que se les ofreció la paz, se les dijo que se rindieran y como no se rindieron, entonces atacamos. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que eso también es una forma de respaldar lo que nosotros vemos o son realmente acciones muy crueles que se dieron durante la colonia. Ya cuando fuimos conquistados, llegamos a la época colonial y en ese momento pues lo que es el notariado estuvo regulado por las leyes de Indias, ¿no? Las leyes especiales, que eran una Colombia, de hecho, era una combinación, del derecho español y el derecho americano. Con la particularidad de que en estos casos el cargo era adquirido por subasta y concedido por el rey, y no se le requería a la persona, digamos, mayor cosa más que saber leer y escribir y tener dinero suficiente, por supuesto, para ganar la subasta. Entonces vemos que acá lo que eran los requisitos de honradez, de honorabilidad, etcétera, pues fueron dejados un poco de lado durante la época colonial. Ahora, ¿qué pasa en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, el primer notario llega, por supuesto, entre 1561 y 1562, un señor venido de España, don Francisco Ruano, y hay otros señores que se encargan de organizar el notariado hasta la época de la independencia. Sí, para 1821 había 3 tipos de escribanos, el escribano público, el escribano del registro de minas que tenía asiento en Cartago y el escribano de carácter eclesiástico. Las leyes españolas se mantienen hasta 1824, cuando con el primer decreto ejecutivo, la orden 20 de diciembre de 1824, se ordenan las escribanías. Entonces se crea la escribanía de número, se ordena que los cargos de notariado no se pueden vender, o sea, no se pueden traspasar, y además se empieza, digamos, ya con una regulación incipiente de lo que es la función notarial como tal, ¿no? De los requisitos que tiene que cumplir el notario. Entonces, quienes quisieran asumir esta función tenían que rendir un examen de derecho civil, si no me equivoco, y ser honrados y probos, ¿no? Entonces, eso era algo que se tenía que demostrar para ser denominado o para ser nombrado como notario. Y se les asignó la función de anotar las hipotecas. Así que podemos ver que esta fue una de nuestras primeras funciones en el país. Resulta que en 1865 se aprueba una ley hipotecaria y se establecen ciertos requisitos para el establecimiento de una hipoteca que los notarios no estaban cumpliendo. O sea, cada quien hacía su escritura por la libre, básicamente. Entonces, por medio de esta ley, se le ordena al registrador general de la propiedad y las hipotecas, don Baltasar Salazar, la confección de un formulario. Este formulario constaba de 30 fórmulas o machotes de escrituras que servían para guiar la función de quienes ejercían esta tarea. Ahora, esto a mí me pareció sumamente interesante porque ustedes van a ver que actualmente el registro de la propiedad tiene algo que llamamos guías de calificación, que si bien no son formularios y no son machotes, digamos, como tales, son guías que nos dicen a nosotros cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una determinada escritura, ya sea de la propiedad, ya sea de personas jurídicas, etc. Y cuáles son los puntos que quienes califican que los instrumentos cumplan con todo lo necesario van a revisar a la hora de evaluar algún instrumento público, escritura que nosotros confeccionemos. Seguidamente, la primera ley que regula el notariado se dicta el 12 de octubre de 1887, es la Ley Orgánica del Notariado, y esta establece que el notariado va a ser ejercido por quienes solicitan el título ante el Colegio de Abogados. Pero para poder extender ese título se tiene que realizar un examen práctico de derecho civil, ¿no? Además, el título se extendía a licenciados y bachilleres en leyes y otras ciencias, pero digamos que principalmente los abogados eran quienes resguardaban o ejercían esta labor. La ley orgánica pues fue la que nos reguló las acciones de notariado hasta 1943, cuando se aprobó una nueva ley que regula el notariado
Y acá ya se empiezan a imponer otros requisitos, ¿no? Entonces tenía que ser un abogado graduado de la Universidad de Costa Rica, tenía que ser parte del Estado seglar, tenía que ser una persona con antecedentes honrados y sin ningún tipo de impedimento legal. Vamos a ver que estos, con excepción de lo de la Universidad de Costa Rica, digamos, son requisitos que se mantienen, pero sí tiene que ser un abogado graduado. Ya se previó lo que era la entrega de índices con el fin de evitar la antedatación, digamos, de la falsificación de escrituras y los procesos para la reposición de protocolos. Además, se exige, digamos, que el notario sea una persona costarricense o un abogado centroamericano con 4 años de vivir en el país y con autorización para ejercer esa labor acá. Ahora, a raíz ¿cómo se llama? Del lobby, digamos, o del impulso que le dio doña Ángela Acuña Brown, la primera mujer abogada en Costa Rica, pues empieza a hacer lobby para que las mujeres también puedan asumir esta función. Y en 1943, por fin, se logra que la primera mujer notaria sea doña Virginia Martén Pajés. Posterior a esta ley de 1943, tenemos el actual Código Notarial, que es la ley 7764, la cual se emitió en 1994. Ha sido reformada en varias oportunidades. Actualmente las últimas reformas se dieron con esto del plan fiscal, de las nuevas disposiciones que se imponen en algunas propiedades, los cierres de sociedades, entre otras cosas. Pero un detalle importante que introduce el Código Notarial es que ya no van a ser, digamos, el notariado ya no va a ser una cuestión automática que viene con el título de abogado, sino que se van a separar y se va a exigir a las personas abogadas ejercer también o llevar, mejor dicho, estudios de posgrado, ya sea una especialidad o una maestría, para poder adquirir este título. Y bueno, creo que eso es uno de los principales cambios que añade. Vamos a ir estudiando el Código Notarial a lo largo del semestre, entonces vamos a ver cuáles son las principales regulaciones, cómo se puede habilitar una persona notaria, entre otras cuestiones. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta acá llega nuestro recuento histórico. Les recomiendo, por favor, que hagan las lecturas. Realmente la parte de Hernán Cortés me pareció súper interesante y tiene muchos detalles. Entonces, si tienen alguna duda o algo, lo vemos en la próxima semana. Ahora, la organización del notariado a nivel internacional. Ustedes van a ver que ya no hay, digamos, un derecho interno de cada país que esté completamente desconectado de la realidad internacional. Esto realmente ahora es muy difícil. Ni siquiera el derecho administrativo, que es el que regula las relaciones del Estado y que es muy propio de cada país, se libra, por decirlo así, de tener influencias internacionales, y no solo influencias internacionales, sino también de derivarse, digamos, de acuerdos o de enseñanzas internacionales. Entonces, esto pasa también con el notariado. Nosotros, ustedes recordarán, digamos, a modo muy generalizador, y por favor no lo tomen como al pie de la letra, podríamos tratar de dividir los tipos de sistemas legales en 4 grandes sistemas, ¿no? 4 grandes bloques, porque realmente a nivel país o regional las circunstancias cambian mucho. Y encontramos entonces los sistemas de derecho en Asia, ¿no? Que se caracterizan por tener una historia muy particular, ligada a los imperios chinos, japoneses y coreanos. Han ido creciendo bajo su propio contexto, bajo su propio desarrollo, bajo sus propias creencias e ideologías. Tenemos después las culturas islámicas, que digamos usualmente asociamos al Oriente Medio, pero vamos a ver que incluso en Oriente Medio hay muchas diferencias entre cada país. Pero encontramos una característica muy particular, y es que se combina el factor religioso con el factor legal. Entonces tenemos una fuerte influencia de la religión islámica en la regulación de los contratos y otras cuestiones. Ahora, tenemos 2 grandes sistemas, digamos, que son los más tradicionales y que han influenciado el desarrollo del derecho en otros países, que son el sistema anglosajón o common law y el sistema romano, francés y germánico, ¿no? Como ustedes bien saben, nosotros en Costa Rica aplicamos este segundo. Y es de hecho el sistema más utilizado en América Latina y en algunas partes de Europa continental y sus colonias, que incluso, vamos a ver, ha sido adoptado, algunos elementos han sido adoptados por países como China, ¿no? Cuando las circunstancias en la sociedad lo requieren,
pues vemos a otras partes del mundo y adoptamos figuras que nos pueden parecer interesantes. Entonces recordemos en particular que el sistema anglosajón, sus principales exponentes han sido Estados Unidos y Gran Bretaña, pero es un sistema que se mantiene hasta cierto punto en las ex colonias británicas, entonces también lo podemos encontrar en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, en India. Y por otra parte, digamos, es un sistema que se caracteriza por depender en gran medida de los antecedentes jurisprudenciales. Entonces, los textos y las leyes usualmente tienen un lugar secundario. Digamos, en Estados Unidos sí hay un intento de codificación de la legislación, pero los precedentes jurisprudenciales prácticamente también son ley. Entonces, la interpretación que se haga de de una determinada frase, de una determinada acta, de una determinada exposición, pues va a ser muy difícil de votar y va a guiar el comportamiento, digamos, de ahí en adelante. O incluso podría llegar a desbancar, por decirlo así, una disposición legal. En esta cultura legal, en este sistema de derecho, lo que existe es la figura del notary o notary public. Pero al igual que el sistema anglosajón, que suele ser bastante informal, que suele ser un derecho no escrito, sino más bien elaborado sobre precedentes, la figura del notary public carece de muchas de las características propias del notariado latino, que es el notario que pertenece al sistema romano, francés y germánico, ¿no? Entonces recordemos que en este segundo sistema más bien hay un privilegio del derecho escrito y la codificación de las normas. Es un derecho muy formal, muy burocrático. Y bueno, como les comenté, es el sistema que se sigue acá en el país y en América Latina. Entonces, ¿qué implica o qué conlleva el notariado latino? Bueno, el notariado de tipo latino se ha dicho incluso que no tiene pues mucho sentido, digamos, hacer la aclaración de decir que es tipo latino, porque realmente es el único notariado como tal que existe. Sí, es un sistema sumamente formal. Su característica principal o lo que más lo distingue es que el notario es un profesional en derecho, que está asumiendo una función pública y es nombrado por el Estado. Además, esta persona recibe, interpreta, redacta, custodia y da fe de la autenticidad de los documentos, lo que, como les comentaba en la parte de derecho romano, pues también da autenticidad no solo del contenido del documento, sino de la fecha, las partes y los otros elementos que lo rodean, ¿no? Y para hacer esto cuenta con fe pública, que vamos a ver es una capacidad o una potestad que viene otorgada por el mismo Estado. Además, otra característica de ese sistema es que los notarios usualmente están organizados en un colegio, en un organismo colegiado. En nuestro caso, pues tenemos al Colegio de Abogados y tenemos, digamos, la Dirección Nacional de Notariado, que no es precisamente una colegiatura, pero sí es la que se encarga, por decirlo así, de hacer la juramentación de los notarios y de llevar un registro de quiénes son y quiénes no son. Y además estamos sometidos a un régimen disciplinario que, como ya les he hablado, es bastante fuerte. Ahora, el notariado tipo latino no es único, no es un sistema universal ni es igual en todos los países, sino, por decirlo así, piénsenlo como es una serie de características comunes, pero pueden darse variaciones. Entonces, ¿cuáles son estas variaciones? Bueno, puede ser que en un país nosotros tengamos, como acá en Costa Rica, un notario que puede ejercer en todo el territorio del país y que tantas personas que cumplan los requisitos van a poder ser notarias. O sea, no hay un límite de cuántas personas pueden ser notarias. Mientras que en otros lugares hay un número establecido de cuántas personas pueden ser notarias. Usualmente este número se define de acuerdo a la densidad poblacional o a la demanda que haya en el mercado, entre otras circunstancias. Ahora, el notariado puede ser libre o puede ser de carácter estatal. Por ejemplo, en Portugal, el notariado se ejerce desde las instituciones públicas del Estado. Mientras que acá en Costa Rica y en otros países de Centroamérica, el notariado lo ejercen particulares que han sido asignados o que han sido elegidos o habilitados para ejercer esta función, pero no forman parte, digamos, de ninguna institución del Estado como tal. Ahora, otra variación que podemos encontrar es que pueden haber restricciones territoriales. Esto usualmente está asociada cuando optamos por un tipo de notariado latino de números clausus,
¿Qué es lo que pasa? Bueno, que nosotros tenemos ciertos notarios que van a ejercer, por ejemplo, en España, los notarios que van a ejercer en Madrid, o en Francia, los notarios que van a ejercer en París, y ahí en París vamos a tener 40 notarios, mientras que en Marsella vamos a tener 20 notarios, pero con la limitación de que solo van a poder ejercer en ese lugar del territorio, ¿ya? Un notario de París no puede ir a ejercer notariado en Marsella, ni viceversa. Mientras que acá en Costa Rica, pues yo que soy notaria en San José, puedo ir a hacer acciones de notariado en Guanacaste y después puedo moverme a Upala y después puedo irme al sur e incluso puedo hacer acciones notariales fuera del país que tengan efectos a nivel nacional. Entonces vemos que pues estas son algunas variaciones que se pueden regular. Ahora, ¿cómo se organiza o cuál es, digamos, la forma en la que se han organizado todos estos países que reúnen características comunes? Bueno, para ello, en 1948 se creó la Unión Internacional del Notariado Latino. Es una organización internacional no gubernamental, digamos, es de carácter independiente, no pertenece a ningún gobierno ni está formado por ningún gobierno, no está más bien formado por los colegios o por las asociaciones, digamos, de notarios de cada país en las que existe este tipo de notariado. Y su principal función es, pues, promover, coordinar y desarrollar la función y la actividad notarial en el mundo, ¿no? A veces hay que hacer algún tipo de intervenciones en instituciones internacionales, por ejemplo, ante Naciones Unidas, ante la ONU, ante los organismos que regulan la propiedad intelectual, que regulan las certificaciones, quienes se ponen de acuerdo sobre las apostillas, las convenciones, etc. Entonces necesitamos tener un marco más o menos homogéneo para facilitar el reconocimiento de actos notariales en un país, digamos, por ejemplo, un testamento en otro. Y aquí es donde la Unión Internacional pues cobra bastante importancia. Actualmente, o digamos para el 2018, había 88 países miembros. Para darles un poco, digamos, dimensión, recuerden que a nivel de Naciones Unidas tenemos 193 países miembros, por lo que estamos hablando de que son prácticamente el 50% de los países que están reconocidos en Naciones Unidas, ¿no? Ellos incluso en su página web hablan de que cubren un 50% de la población mundial y pues incluyen países de todos los continentes prácticamente. Entonces vamos a ver que entre sus composiciones o entre sus órganos encontramos comisiones de asuntos africanos, comisión de asuntos americanos, comisión de asuntos asiáticos y comisión de asuntos europeos. Recordemos que el que tengamos una tradición romano-germánica no quiere decir que estemos limitados a Europa y las colonias, porque hay países como China, como les comentaba, que han decidido adoptar este tipo de notariado para darse mayor seguridad. Sí, que son tradiciones distintas, pero han tratado de asumir características o figuras que les han parecido útiles. También tenemos comisiones, bueno, que trabajan propiamente en el desarrollo científico, digamos, del derecho notarial, que investigan, que promueven cuestiones de derechos humanos, o más bien trabajan desde la parte de la ética, de la regulación, etc. Y, bueno, básicamente esto sería. Actualmente otros de sus órganos son la Asamblea General, por decirlo así, de notarios o notariados miembros, en el que hay un voto por país de los 176, de los 88, perdón, y hay un Consejo General que actúa a nivel científico, estratégico y sociológico, ¿no? Entonces estos son como, digamos, las personas que llevan adelante la función de esta Unión Internacional del Notariado. Ahora, habiendo hablado un poco del notariado latino, vamos a hablar del notario anglosajón, the Notary Public. Y la principal diferencia, bueno, es que el Notary Public, a pesar de las similitudes que hay en los nombres, no es realmente un notario, ¿no? Quien asume esta función no puede dar fe de la autenticidad del contenido de un documento. Lo único que puede hacer es lo que hacemos nosotros los abogados, de certificar las firmas en un determinado acto, contrato o acuerdo, ¿no? Lo único que puede hacer esta persona es decir, yo soy testigo de que A y B firmaron este contrato y de que A y B estaban presentes cuando se firmó. Pero no puedo decir que, o sea, y lo que yo diga, digamos, no le va a demostrar a ningún juez que el papel que estamos firmando es auténtico, que es real,
que lo que está ahí es cierto, que se apega a la legalidad o que está cumpliendo, digamos, con las circunstancias materiales. O sea, digamos, para explicarles la diferencia, cuando yo soy notaria y voy a encargarme de hacer la transmisión de una propiedad a otra, una de mis primeras tareas es asegurarme de que la persona que yo tengo enfrente es quien dice ser y además de eso es dueña de la propiedad que quiere transmitir, ¿no? Y que la persona que la va a comprar es quien dice ser y está consciente de cada una de las limitaciones que va a tener esa propiedad, ¿no? Si tiene una hipoteca, si tiene un gravamen, si tiene un vecino incómodo, todo esto la persona lo tiene que saber y eso tiene que estar en la escritura. Y yo como notaria doy fe de que lo que estamos escribiendo ahí corresponde con la realidad material de las cosas al momento que se hizo la escritura. El Notary Public no va a hacer eso. El Notary Public simplemente va a llegar y a decir, bueno, esas personas estaban ahí y esas personas firmaron ese papel. Yo doy fe de eso. Pero lo que está escrito en el papel, yo no sé, ni me interesa si es cierto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las principales diferencias? Bueno, estas personas no son profesionales. Están limitadas temporalmente, usualmente pueden ejercer, digamos, solicitar la autorización. En las firmas de abogados de Estados Unidos, quienes ejercen esta función a veces son las mismas secretarias, por decirlo así, las asistentes legales, ¿no? Se les piden que se autoricen como tales y ellos son los que ejercen esta función en sus determinados bufetes. No tienen fe pública, no dan asesoría, no redactan los documentos y tampoco los custodian. Y esto pues también tiene implicaciones a nivel de registro, ¿no? Nosotros acá tenemos una institución que se encarga de llevar el registro de los títulos, pero en estos casos no hay realmente un registro como tal. Hay archivos, hay lugares donde se deposita el documento para que las personas lo puedan consultar, para que los terceros sepan, para que tributación sepa, pero no es un registro como tal. Entonces no se ejerce una calificación, no se verifica que el escrito cumpla con los requisitos, como les comentaba, ahí no van a existir guías de calificación. No es ejercido o controlado por profesionales. La traslación del título se hace como si fuera una acción, por endoso nominativo, se le pone, imagino que se hace el cambio de nombre de la persona, entonces vos tenés el papel con tu nombre y eso es lo que prueba que vos sos dueño de determinada propiedad. Y pues si bien el sistema es mucho más expedito que un sistema notarial como tenemos nosotros, que a veces lleva muchos atrasos, también tiene consecuencias bastante serias, como son la inseguridad jurídica. Entonces vamos a discutir un poco sobre este tema, que el sistema, digamos, anglosajón ha buscado soluciones para el tema de la inseguridad jurídica. Nosotros en el notariado latino, pues como notarios, digamos, cumplimos la labor que les decía de verificar que previo a la firma del contrato, las personas reúnan ciertas características, que las personas estén enteradas de todo lo que puede pasar con esa propiedad si la compran o no, que estemos apegados a la legalidad y sobre todo que lo que estamos escribiendo corresponde con la realidad de las cosas. Pero en Estados Unidos no hay nadie que ejerza esta labor. Entonces, hay mucha inseguridad. A nosotros de repente podrían llegar y decirnos, no señora, a usted le vendieron esta casa, pero esta casa es mía, vea, yo tengo el título. Entonces, ¿quién responde en estas circunstancias? ¿No? ¿A quién demandamos? ¿Cómo nos aseguramos? Esto realmente es una probabilidad muy alta en este ambiente del derecho del common law. Entonces vemos que se ha desarrollado la institución, de la que ustedes debieron haber leído la semana pasada un poquito, de los seguros de títulos, que básicamente va a ser un seguro como el seguro de un incendio, como el seguro de accidentes de los carros, contra, digamos, una posible estafa o un posible problema contra el título de propiedad que usted está comprando. Y es obligatorio, porque eso le va a garantizar que si el título de propiedad que a usted le transfirieron o la circunstancia, digamos, que hay alrededor es un fraude, por ejemplo, usted va a tener algún tipo de indemnización. Entonces, digamos, mientras que en el notariado latino, por decirlo así, hay un aseguramiento previo, en el sistema anglosajón lo que es un aseguramiento posterior. Nada te va a garantizar que el título que usted está adquiriendo es real y esté libre de problemas. Pero, en el caso eventual de un problema, por lo menos va a ser indemnizado. Esa es la realidad del Notary Public. ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos la lección de hoy. Así que les voy a dejar la tarea de esta semana. Como les expliqué la semana anterior, las tareas son 4. Cada quien va a escoger cuándo va a hacer una de ellas. Tienen que tener 4 para el final del semestre. El día de hoy, sábado, me tienen que indicar
quién va a decidir hacer la tarea. Y básicamente lo que tienen que hacer es investigar sobre la organización y regulación, sobre la organización y regulación del notariado en un país que ustedes elijan que no sea Costa Rica, porque eso pues lo vamos a ver durante el curso. Para ello tienen que hacer un ensayo de máximo 3 páginas donde les voy a evaluar el contenido y la estructura, la buena ortografía, la redacción, uso de citas y referencias y pues los elementos del ensayo académico, ¿no? Los encabezados, una buena escritura, conclusiones, etc. Y el valor de esta tarea pues es 10%. Ahora, vamos a hacer una lectura que me pareció realmente muy tedioso involucrarlos, digamos, o empezar a mencionar los principios uno por uno en el marco de esta presentación. Entonces vamos a leer los principios del notariado latino que están disponibles en la página web de la Unión Internacional de Notariado Latino. Y vamos a hacer un ejercicio de irlos leyendo y buscar en el Código Notarial y en los lineamientos para el ejercicio del notariado artículos que reflejen estos principios, ¿no? Que los reúnan y los incorporen a nuestra legislación. Y esto pues lo vamos a discutir en la próxima lección sincrónica que tendremos el sábado siguiente. De antemano, chicos, muchísimas gracias por haber escuchado la clase y si tienen cualquier duda o cualquier consulta, estoy a su disposición. Buenas tardes y que tengan muy buen día.